Buenas noches, en este presente video tutorial vamos a hablar sobre los distintos gobiernos revolucionarios entre 1810 y 1816 en el Río de la Plata. O sea, aquellos gobiernos que se mantuvieron en el poder en el contexto de la Guerra de la Independencia en el Río de la Plata. Insisto, durante el mismo vamos a notar cómo la suerte de estos gobiernos, que fueron 5 en total, estuvieron condicionadas a la suerte de la guerra por un lado y a los conflictos internos dentro de los mismísimos gobiernos por el otro. Por lo tanto, vamos a notar que el hecho de que hayan habido 5 gobiernos en 6 años muestra una clara señal de inestabilidad política. El primer gobierno fue la primera junta, que gobierna a partir del 25 de mayo hasta diciembre de 1810. La misma tenía un carácter de provisional, o sea que no iba a ser el gobierno definitivo, sino que iba a ser un gobierno que se iba a mantener en el poder hasta que se forme el gobierno supuestamente definitivo, que se suponía que tenía que contar con miembros de todas las provincias. Pero hasta que las mismas no eran convocadas, no se las consultaba y éstas no decidían, también a través de cabildos abiertos, si apoyaban o no apoyaban la revolución, iba a gobernar esta primer junta, la cual tenía a Saavedra como presidente y a Mariano Moreno como secretario y a otros como Belgrano, Larrea, Mateu, Ascuénaga, Juan José Castelli como vocales. Eh, por lo tanto, en esta misma se empiezan a notar ya las diferencias internas en torno a la conducción de la revolución. Por un lado teníamos a Castelli, que priorizaba ante todo los intereses económicos de los comerciantes porteños, y básicamente se suponía que según su idea de la revolución, la misma era solo para liberar el comercio y nada más. En cambio, Mariano Moreno, que defendía a ultranza la declaración inmediata de la independencia y más otras medidas consideradas revolucionarias, como por ejemplo educación pública, industrialización, reparto de tierras entre campesinos, chocaron con la postura de Saavedra, la cual cada uno de ellos va a empezar a tener sus propios seguidores, sus propios afines a sus ideas. Incluso los gobiernos que vinieron después, se podría decir que podrían ser gobiernos morenistas o radicales, o gobiernos saavedristas, más conservadores. Pero eso se irá notando a lo largo del video. En cuanto a la primera junta, sus máximas obras de gobierno, por un lado, fue la convocatoria a las provincias, como ya mencioné. Por el otro lado, la derrota del intento contrarrevolucionario en Córdoba, ejecutado por Santiago de Liniers, ¿sí? Y el inicio de la guerra revolucionaria en el Alto Perú. Además, como ya he mencionado, también de la crisis interna entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra y el inicio de la campaña del Perú, también se crea lo que se conoce como la Gaceta de Buenos Aires. El primer diario, ¿sí? Revolucionario, o el primer diario creado en tiempos de la etapa revolucionaria. O sea, fue creado por Mariano Moreno y su intención era comunicar las decisiones de la Junta a cada uno de los ciudadanos de Buenos Aires. Era una forma de expresar lo que la Junta hacía o dejaba de hacer o sus intenciones. En diciembre deja de gobernar la, la primera Junta y la misma se amplía. ¿A qué me refiero con esto? A que comienzan a llegar, o terminan de llegar, mejor dicho, todos los representantes del interior a la ciudad. Representantes de Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero. Y la Junta se amplía, empieza a tener más miembros. Por eso se la llama Junta Grande, por la cantidad de miembros que mantuvo. Saavedra continuó siendo el presidente de la misma, aunque por poco tiempo, al igual que la Junta en sí misma va a gobernar por poco tiempo.
La misma se va a mantener entre diciembre de 1810 a septiembre de 1811. Sin embargo, como iba diciendo, este gobierno no se mantuvo mucho tiempo en el poder porque, por un lado, las derrotas militares, ¿sí? Ya que se produce la derrota de Castelli en el Alto Perú. Manuel Belgrano también es derrotado en el Paraguay y eso como que debilita un poco la legitimidad de la Junta, la vuelve impopular, además de que se la acusó también de no prestar mucha ayuda a las campañas militares, sino solo priorizar el libre comercio en Buenos Aires y solo proteger a Buenos Aires, lo que hizo que la población no la apoye mucho y por lo tanto en septiembre de 1811 va a ser reemplazada por otro gobierno diferente. Este gobierno era un triunvirato. Este primer triunvirato estuvo integrado por Juan José Paso, Manuel de Zarratea y Feliciano Chiclana, los tres individuos que se ven en la imagen. Básicamente se lo llama así porque el poder ejecutivo pasa a concentrarse en tres individuos, con la firme teoría de que la Junta Grande era un gobierno muy numeroso y eso debilitaba las decisiones de gobierno. En este contexto, y antes de que termine 1811, cabe destacar la muerte de Mariano Moreno en alta mar, que en una misión diplomática a Londres muere en circunstancias misteriosas y es arrojado al mar por una, insisto, misteriosa enfermedad. En este contexto, reitero, el primer triunvirato se desarrolla entre septiembre de 1811 y mediados de 1812. Este triunvirato básicamente se mantuvo al poder, sin embargo, las derrotas militares continuaron y la impopularidad del gobierno también continuó, al cual cada vez se lo acusaba más de ser centralista. ¿A qué me refiero con este término? A que priorizaba simplemente los intereses de Buenos Aires y olvidaba o despreciaba la situación del resto de las provincias revolucionarias. Este triunvirato podría ser catalogado por las razones que ya mencioné hasta ahora, como un gobierno sabedrista, en parte porque por un lado siempre se negó a declarar la independencia, no quiso nunca hablar, siquiera referirse a este tema, eliminar todo tipo de iniciativa para declarar la independencia, siempre mantuvo su postura de fidelidad al rey de España como forma de legitimar la revolución. Insisto, fue un gobierno impopular y conservador, priorizaba solo los intereses comerciales, o sea, solo priorizaba la situación de los comerciantes ricos porteños y su relación con las provincias era cada vez más distante. Un ejemplo de esto fue la orden que se le dio a Manuel Belgrano de abandonar la provincia de Jujuy a su suerte y bajar a Buenos Aires a protegerla. En otro video mencioné cómo Belgrano provoca la huida de toda la población jujeña aplicando la tierra arrasada. Sin embargo, la orden del triunvirato había sido de bajar a Buenos Aires y proteger solo a Buenos Aires. Ese tipo de decisiones distanciaron al triunvirato del apoyo de las provincias y comienzan a generarse cierta dificultad para con el resto del interior. Otro buen ejemplo también son las diferencias que Buenos Aires va teniendo cada vez más hacia el caudillo oriental, ¿sí? José Gervasio Artigas. ¿Cómo es esto? Artigas, entre 1810 y 1811, se alza en armas contra el gobierno realista de la banda oriental, ¿sí? Pero comienza a tener cada vez más diferencias con el centralismo de este gobierno, al cual Artigas pasa a ser uno de los principales opositores, a pesar de que ambos son
criollos y supuestamente revolucionarios, Artigas comienza a acusar a este gobierno de solo priorizar a Buenos Aires y no era el único. Por lo tanto, este tipo de acusaciones van a terminar minando o derrumbando la, el apoyo popular de este gobierno, que cada vez era menor. Otro acontecimiento que también es de destacar es, además de la derrota de las tropas realistas en el norte, sin embargo, hay un hecho que hay que destacar, que es la orden que el triunvirato le da a Manuel Belgrano de crear un símbolo para su ejército. Belgrano entonces crea una bandera de color celeste y blanca el 27 de febrero de 1812. El porqué de estos colores, bueno, hay varias teorías, pero hay una que es la más fuerte, que al ser el celeste y el blanco los colores de la bandera de los Borbones, y considerando que esta revolución se hacía teóricamente en nombre del rey, entonces Belgrano adopta la bandera celeste y blanca, como la bandera de la familia de los Borbones. No obstante, a los pocos días el triunvirato se arrepiente de esta orden, ya que consideraba que no había un símbolo mayor de independencia que una bandera. Por lo tanto, como el triunvirato no quería para nada dar esa impresión, le ordena a Belgrano que la guarde. Ese tipo de accionares, de gestos, es también aquellos gestos que caracterizaron a este triunvirato, el cual, insisto, su legitimidad era cada vez menor. Finalmente, a mediados de 1812, el coronel José de San Martín, recién llegado de España, y su recién creado cuerpo de granaderos a caballo derrocan al primer triunvirato por considerar que no era un gobierno acorde al verdadero objetivo que San Martín traía desde Europa, que era la liberación total de América. Él creía firmemente que este tipo de gobiernos no iban a ayudar para nada. Por lo tanto, derroca el primer triunvirato e impone otro triunvirato, con Álvarez Jonte esta vez, Juan José Paso, que fue el único miembro del primer triunvirato que continuó, y Nicolás Rodríguez Peña. Este segundo triunvirato, teóricamente, iba a mantener una línea ideológica totalmente diferente al primero, una línea más cercana a las ideas de Mariano Moreno. Bueno, a este gobierno le va a ir un poco mejor que a los anteriores, ya que va a empezar a gobernar un poco más de tiempo. O sea, fue el primer gobierno que logra mantenerse más de un año en el poder. Por lo tanto, eso implica una mayor aceptación por parte de la población. ¿Qué pasó? Primero que nada, no iba a ser un gobierno que se iba a quedar, que iba a ser un gobierno que iba a gobernar por tiempo indefinido, sino que era otro gobierno provisional. Su objetivo era convocar a una asamblea, a un Congreso General Constituyente, para formar el gobierno definitivo e incluso declarar la independencia. Pero ¿qué otra cosa también diferenció a este segundo triunvirato? Que comienza a ayudar un poco más a las tropas que peleaban en la guerra. Empieza a mandar más armas, más dinero, ¿sí? La coordinación de estos esfuerzos estuvo ante todo en manos del general San Martín, aunque coronel, todavía era coronel en aquel momento. Así como se empiezan a ver resultados importantes. Por ejemplo, Manuel Belgrano, que ya había derrotado a los realistas en Tucumán en 1812, sin ayuda del primer triunvirato, aclaro, vuelve a derrotarlos en Salta, mientras que José de San Martín derrota a los realistas en la histórica batalla en San Lorenzo, ambas en 1813. Así es como el segundo triunvirato convoca al Congreso General Constituyente, que se iba a llamar Asamblea del año 13. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte del video.